¿Vives en Barcelona y no conoces tus derechos? Bienvenidos y bienvenidas a Conoce tus Derechos, un programa de Fede Latina que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y busca ser tu brújula en tu proceso migratorio. Hoy tenemos con nosotros a una personalidad muy especial. Tenemos el honor de tener con nosotros al señor Carles Beltrán, director del CITE, que es el Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer, siempre es un placer tenerte aquí. Y ya hemos hablado del CITE porque ya lo hemos tenido en otras cápsulas sobre derechos laborales, así que si no lo han visto, lo pueden ver. El tema hoy que nos compete es sobre temas de regularización, ¿no? Para las personas que están en situación irregular, están trabajando en situación irregular. ¿Qué puede hacer esa persona para poder regularizarse? Mira, estamos hablando de personas que ya están en España en este momento. Las vías previstas en el reglamento son vías que se realizan desde el país de origen. En este caso, si estamos en España, estaríamos hablando de lo que se llaman las circunstancias excepcionales, lo que está previsto en el reglamento de extranjería. A veces damos mucha importancia a la ley de extranjería y hablamos de la ley de extranjería, pero lo que realmente es importante para conocer los procedimientos que tengo que hacer para regularizar mi situación es el reglamento. Y ahí ya te avanzo que va a haber una reforma del reglamento que dentro de poco va a aparecer y va a cambiar las cosas. Pero de momento nos centraremos en cómo está hasta ahora. Estamos hablando de vías excepcionales y ahí están los arraigos, lo que creo que todos los oyentes ya deben conocer o les debe sonar, el famoso arraigo, el arraigo social, el arraigo laboral, el arraigo familiar y el arraigo por formación, que fue la última reforma. Ahí hay distintas vías de regularización que todas se basan justamente en el concepto de arraigo, que implica demostrar un tiempo en el país, que estás trabajando, que tienes algún familiar, etc. Luego tendríamos otras posibilidades que serían lo que se llaman las razones humanitarias. Y ahí tienes la violencia de género, que ahora es violencia sexual, que se ha ampliado, la vía de enfermedad sobrevenida, grave sobrevenida, y colaboración con las administraciones en temas, por ejemplo, de lucha contra la explotación laboral, contra la falsificación de documentos, la trata de personas, y una vía específica de colaboración con autoridades laborales. Y luego siempre nos quedará al final una vía alternativa, que es la disposición adicional primera cuarta. Esos son todos los mecanismos que tenemos previstos actualmente en el reglamento para poder regularizar mi situación. Pero fijaos que requiere demostrar ese arraigo, y muchas veces eso implica un tiempo en España. Y en este caso son los 3 años de media que establece, por ejemplo, el arraigo social, que es la vía más utilizada. Esto es fundamental, ¿no? Porque mucha gente cree que llega aquí a España y dice, bueno, tengo algún amigo, una amiga que tiene un chiringuito en la playa y me puede contratar o puede hacer contrato. ¿Eso me sirve para regularizarme? No, fíjate que el hecho de llegar y tener una oferta de trabajo, aunque acabes de llegar y te hagan una oferta de trabajo, no te va a servir para regularizarte estando en España. Si hay una oferta, siempre podrías volver a tu país de origen y que la empresa, porque es la empresa que gestione esa contratación en origen. Pero desde aquí no, tal como está prevista ahora la legislación. La única alternativa es, en este caso, con un contrato de trabajo, por ejemplo, el arraigo social. Pero en el caso de que, por ejemplo, yo tenga la posibilidad de volver a mi país de origen, también para esta situación tampoco es algo tan expeditivo ni tan sencillo, ¿no? Hay convenios, acuerdos específicos con ciertos países. Sí, dependerá de que si hay acuerdo o no. Por ejemplo, hay un elemento importante, que es el catálogo de difícil cobertura. A mí me podrán contratar desde origen si mi ocupación está en el catálogo de difícil cobertura. Y ese catálogo tiene muy pocas ocupaciones disponibles, es muy limitado. La otra alternativa sería, mi ocupación no está en el catálogo de difícil cobertura, la empresa la ofrece en el servicio de ocupación público, y si no se cubre creo que ahora son 8 días, si no se cubre en ese periodo, entonces yo puedo contratar a una persona en el país de origen.
Pero luego hay que hacer el trámite, ¿eh? La empresa tiene que hacer los trámites correspondientes. Una vez se aprueba esa contratación, se le manda a la persona en el país de origen la autorización para que se pueda pedir el visado y con ese visado poder venir aquí y hacer el contrato. Otra alternativa de contratación de origen sería lo que ahora se llama, que se ha puesto de moda, ya salió en los medios, el tema de la inmigración circular, que eso prevé venir a trabajar 9 meses en un año y volverte a tu país. Y te da derecho a volver 4 años, siempre 9 meses y 3 meses fuera. Y luego lo que serían los trabajos de temporada, que eso se utiliza mucho por el tema de trabajo agrícola, en que hay contrataciones. Pero también se contrata en origen. También se contrata en origen. La persona que llega aquí no puede acceder ya a estas vías. Una vez estés aquí, la única alternativa sería la que os he planteado, que serían los arraigos básicamente. El más importante, el más utilizado hasta ahora ha sido el arraigo social, que significa, pero hay que demostrar 3 años en España y aportar un contrato de un mínimo de 30 horas semanales, pero por el total del salario mínimo interprofesional, excepto si tienes hijos a tu cargo, que entonces sería el 20%. Puede ser un contrato de media jornada por el 50% del salario mínimo. Aparte, te van a pedir antecedentes penales en tu país de origen de los últimos 5 años. Se van a consultar los antecedentes penales que puedas tener en España. Te van a pedir un informe de arraigo social que se pide en el ayuntamiento, justamente por lo que te decía, es una vía que lo que premia es el arraigo social. Y ahí que es importante, pues que hayas realizado formaciones, que hayas hecho cursos, que conozcas la lengua, etcétera. Eso también te sirve para regularizar. Cuidado con los antecedentes penales, no, pero los antecedentes policiales. Hay una diferencia. Un antecedente penal sabes si lo tienes. ¿Por qué? Porque te han detenido, has acabado en un juicio y te han condenado y eso lo sabemos. Pero un antecedente policial no tienes por qué, a lo mejor ni te acuerdas. Un día que te paró la policía y te pidió la documentación, un día que estabas vendiendo en la calle yo qué sé, bolsos o CDs y te vienen los mozos y te embargan lo que vendes y te hacen una multa. Eso puede generar una anotación policial. Y eso hay que borrarlo. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Si siempre que vayáis a hacer un proceso de regularización y tenéis alguna duda de que alguna cosa os ha pasado en esa relación con la policía que desgraciadamente acabas teniendo si estás sin papeles, se lo comentáis al abogado o la abogada. Esto aquí en España, ¿no? Eso aquí en España, ¿En país de origen no? En el país de origen te van a pedir los antecedentes penales y tendrás que aportarlos. Pero acá sí también te consultan los policiales. Aquí te consultan los penales y los policiales. Entonces, y hay un procedimiento que la persona puede borrar esos antecedentes. Esto es muy importante también saberlo porque mucha gente no... Y pensar que hay que hacerlo antes, porque si lo haces cuando ya has iniciado el proceso de regularización y te sale denegado porque tenías anotaciones policiales, como solo tenemos un mes para hacer el recurso, no hay tiempo material para hacer esa cancelación. Entonces, esa cancelación, si ya lo sabes que lo tienes antes, se pide a los Mossos de Escuadra, ellos te mandan una carta diciendo, mira, usted no tiene nada o tiene estas cosas. Entonces, iniciamos un proceso de cancelación y una vez está cancelado, entonces presentamos la documentación a extranjería. Entonces, sería la recomendación es que si voy a iniciar un proceso de arraigo, previamente a eso, unos meses antes... Si he tenido alguna cosa que creo que me puede haber generado... Y si no me acuerdo, igual por las dudas lo puedo hacer. ¿Puedo consultar? Lo puedes consultar. ¿Lo puedo consultar? Te tardan 15 días y en contestarte y ya está. ¿Vale? Pero importante porque a veces nos encontramos que muchas de las denegaciones de un proceso que ya ves que es complicado y que tarda su tiempo, al final te sale denegado por una cosa como esta. Claro. Y entonces es importante. También cuando presentas el contrato, antes tenías que presentar los documentos. Fíjate que piden antecedentes penales de la persona, pero también se piden antecedentes penales de la empresa. ¿Y qué son antecedentes penales de una empresa? Pues que no tenga deudas a la seguridad social, que no tenga deudas de Hacienda, que no tenga muchos despidos de trabajadores improcedentes. Entonces, lo que la Oficina de Extranjería me va a comprobar mis antecedentes penales, pero también va a mirar que la empresa, a ver si tiene o no tiene. Y cuidado con comprar contratos. Cuidado, hay gente que estamos muy desesperados y me ofrecen un contrato a cambio de 4.000, 5.000, 6.000 euros y decido pagar. Porque es muy probable que esa empresa tenga deudas,
no exista, realmente es una empresa que jurídicamente existe pero que no tiene negocio, o que tenga despidos y que me acaben denegando la documentación y perder el dinero y perder los papeles. Claro. ¿Vale? Entonces, yo sé que a veces uno se encuentra en una situación muy desesperada, pero entrar en esa dinámica es peligroso en este sentido. Y la persona, ¿no? El trabajador tiene alguna forma de poder corroborar o saber cuáles son esos antecedentes de la empresa. Es difícil hacerlo, porque para acceder tendrías que tener, yo no, lo desconozco, es una pregunta muy interesante que me haces y la voy a trasladar a mis compañeros, a ver si alguien del sindicato me dice cómo se puede hacer, pero creo que no es fácil, porque claro, piensa que la Oficina de Extranjería es la administración y la administración tiene acceso a todas las bases de datos de la policía, del empadronamiento, de la seguridad social, y ahí ellos sí pueden consultar. Claro, sí. Pero de entrada prudencia, sobre todo prudencia cuando alguien te quiere vender un contrato. Ya simplemente con eso ya me parece que es sospechoso. Bueno, esto pasa lo mismo también con el tema de parejas de hecho, ¿no? Mucha gente se ve en una situación muy desesperada y termina pagando a otra para que firmen la pareja de hecho, que también es una vía de regularización bastante conocida y popular también, ¿no? Y sabes que acaba muchas veces la policía interviniendo y haciendo entrevistas a la pareja por separado para comprobar si realmente es una pareja o no lo es. Y eso también... Y no solo eso, sino que al ser también un trámite tan fácil de también poder deshacer, ¿no? En cualquier momento se puede deshacer la pareja, no es lo mismo que un divorcio, ¿no? No lleva la misma burocracia, que la persona puede estar pagando un montón de dinero para que después al final un trámite que no te sirva o verse en medio de una situación en la cual, bueno, te lo mantengo, pero págame tanto, lo mantengo, pero... Sobre todo cuidado cuando hacemos un arraigo familiar o con una pareja española, porque si después de haber formalizado los papeles y tengo mi tarjeta como familiar de esa persona, hay un divorcio o hay una separación o se rompe la pareja y no se comunica a la Oficina de Extranjería, eso puede conllevar o va a conllevar seguro la cancelación de esa autorización. Y hay personas que tengo mi tarjeta de 5 años, me he separado, me he divorciado, pero no pasa nada, ya lo comunicaré cuando tenga que renovarla y ese día que llegas a renovarlo te han dicho que ya está cancelada. Ya está cancelada. ¿Y qué pasa en el caso de la persona que está siguiendo con el tema de parejas de hecho y esta figura, ¿no? Como puede ser tanto arraigo familiar como familiar ciudadano de la Unión, ¿no? ¿Qué pasa si la persona ya estaba casada en país de origen, pero llega acá y hace una pareja de hecho con otra persona? No podrá. Si estaba casada tendrá que demostrar el divorcio y tendrá que aportar la documentación correspondiente de que esa persona, esa pareja, ya se ha roto esa relación. Y hay muchos casos en los cuales la gente, por la misma desesperación, termina haciéndolo y capaz que esto no te lo piden, porque si uno lo hace por notario, estos papeles no te lo piden, entonces esto puede resultar en un problema posteriori también, ¿no? A ver, yo creo que a veces pasa que en un proceso de eso, a lo mejor pasan cosas como la que tú planteas, pero si en el momento que se descubra o que haya alguna posibilidad de llegar a ese conocimiento, eso va a generar inmediatamente la cancelación de esa autorización. Esto es muy importante también mencionarlo porque son prácticas que se suelen hacer, se conocen, la gente lo suele hacer porque también la misma vulnerabilidad, ¿no? de la situación sin estar de forma regular hace que uno se plantee estas situaciones, ¿no? Entonces es muy importante también dejar en claro que no hay que comprar ni parejas de hecho ni contratos laborales. Y también evitar todas estas situaciones, ¿no? Y de a veces como esta viveza, ¿no? De querer evitarlos porque puede sí llevar a problemas mayores a posteriori. Y yo tengo una pregunta también, ¿no? Sobre esto. ¿Qué pasa con la persona que estaba casada, capaz que se casa, ¿no? en el extranjero y viene con su pareja que sí es ciudadano español, es ciudadano europeo, ¿no? Y viene aquí. ¿Ese matrimonio tiene que inscribirlo? Debería inscribirlo antes de venir en la embajada española del país en el que se casaron. Porque si no, aquí también se puede hacer, pero luego habrá que pedir
habrá que hacerlo en Madrid y el proceso se puede alargar mucho tiempo. Entonces, lo mejor, yo estoy casada con un español o una española en mi país de origen, me voy a la embajada española, registro mi matrimonio y una vez vengo aquí hago mi trámite de arraigo familiar porque soy la pareja de un español. Perfecto. Y entonces yo ya no tendré problemas de demostrar el matrimonio. Si no, tendré que hacer un trámite. Si yo llevo mi matrimonio porque yo me casé en mi país, pero no lo registré, tendré que traer mi documento de mi matrimonio en mi país y luego mandarlo a Madrid para que lo registren y una vez registrado hacer el trámite. Pero eso me va a hacer perder tiempo. Claro. Entonces lo mejor es, antes de venir, lo registro en la embajada española. Y en el caso de esta persona, ¿no?, que no lo registró en su país por la razón que sea y llegan aquí porque no sabían que lo que tenían que hacer, porque eso también muchas veces pasa, ¿no? A veces uno desde el país de origen no sale con la suficiente información y llega acá y cree que las cosas van a ser más sencillas, cree que los procedimientos son otros y al final se da cuenta de que hay un montón de cosas que pudo haber hecho y no hizo. En ese caso, ¿sí sería posible o no que elegir una vía, por ejemplo, como una pareja de hecho, una pareja estable, si yo ya estoy casada con esa misma persona, ¿no? En ese caso, Yo entiendo que no sería lo correcto. no sería lo correcto. Porque fíjate que estás utilizando una vía que no es la adecuada. El tema es, se puede hacer estando aquí con el matrimonio de tu país, pero lo que vas a hacer es alargar un poco el procedimiento. Claro, pero o sea, es un trámite que más o menos cuánto podría tardar, cuánto es un poco. Lo desconozco ahora. Claro. Antes tardaba quizá un año, pero ahora lo desconozco. Piensa que yo soy el director del sitio, pero no asesoro cada día y no tengo Claro. esa información tanto de los trámites. Claro, sí, sí. Yo esto más que nada te lo comento porque sí, son dudas que a veces surgen mucho en la entidad de personas que vienen y son cosas como, bueno, ¿qué puedo hacer? Es como uno llega y tiene tanto que hacer, tantos trámites que a veces uno busca capaz que 2 meses, 3 meses, 4 meses, estar o no con papeles cambia mucho la situación, ¿no? Entonces, Claro, pero fíjate, piénsate que, por ejemplo, el arraigo familiar de pareja, de hecho, está tardando 11 meses. O sea, casi es el tiempo que te he dicho que tardará el registro. claro, que también que las Entonces, también. aquí el problema de cuando hablamos de extranjería es, una cosa son los procedimientos y las vías previstas en el reglamento y luego los tempos. Y los tempos actualmente es un elemento preocupante el colapso que tiene las oficinas de extranjería en general, las policías a la hora de tramitar las tarjetas de identidad de extranjeros, porque eso añade mucha inseguridad jurídica. Y no a personas sin papeles que están tramitando su regularización, sino a personas que ya tienen los papeles, que al hacer la modificación o hacer la renovación, esa demora de 6 meses les afecta a su vida cotidiana a la hora de hacer un contrato de trabajo porque la empresa no se fía, a la hora de hacer un contrato de alquiler o para incluso viajar al país de origen o, yo qué sé, hacer el examen del examen de conducir de prácticas, porque como que tu tarjeta pone que está caducada, el papel de la renovación, mucha gente duda que eso sea real y eso te genera muchos problemas en tu vida cotidiana. Por eso estamos denunciando también. No simplemente hay que mejorar las vías y el reglamento, hay que mejorar la gestión Total. de sus procedimientos. Sí, totalmente, porque en definitiva hacen todo, ¿no? O sea, si yo tengo que esperar 11 meses para poder tener el reconocimiento, ¿no?, de un derecho, porque si yo soy pareja de una persona española, es un derecho que ya tengo. Pero es que luego, una vez tengas reconocido ese derecho, vas a tardar 3 o 4 meses en conseguir la cita para ir a la policía para hacerte la tarjeta. Fíjate lo que va sumando Claro. en todo sí. ese proceso. Sí, sí. Una pregunta antes de ya pasar sobre el tema, sobre qué pasa a la gente que está trabajando en situación irregular y qué opciones tiene. Para cerrar el tema de parejas de hecho y de personas que están con esta figura, ya sea de arraigo familiar o de familiar ciudadano de la Unión. Estas personas, ¿no?, que por normativa europea lo que se le da es un reconocimiento de un derecho que tiene efectos retroactivos. ¿Pueden trabajar mientras esperan la tarjeta o no? No. Piensa que para trabajar hay que tener el procedimiento al cual has optado aprobado, sea el de pareja de hecho, porque es un arraigo familiar, sea un arraigo social, sea... No. Hasta que no tienes concedida esa autorización, tú no tienes derecho a trabajar.
no pueden trabajar. Por más que haya una normativa europea que diga que es retroactivo, no, porque todavía no está reconocido el No derecho. está reconocido el derecho. Esto también es importante porque muchas veces la gente igual tiene que trabajar. Piensa que necesitas la tarjeta para hacer el contrato de trabajo, para acceder. Entonces, simplemente con la solicitud no te permiten darte de alta en la seguridad social, no te permiten darte de alta en el SOC, no te van a reconocer esa situación. Fíjate, si hay problemas ya incluso con el proceso de renovación, la renovación sí que reconoce, mientras tú has presentado una renovación, que ese periodo de tiempo que tarda en resolverse, tu tarjeta es vigente. Y muchas veces en ese periodo de tiempo que tú ya tienes tu tarjeta caducada y tienes un papel conforme has presentado la renovación, tienes dificultades en empresas nuevas para que te hagan el contrato porque no se fían de que eso signifique que sea papeles. Entonces, no tener la tarjeta o el procedimiento al cual has optado aprobado te imposibilita el acceso. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa, no, con la persona que está trabajando irregular? Trabajó más de 6 meses, como habíamos comentado en la cápsula anterior, que para las personas que no la hayan visto, vayan a verla. ¿Cómo puede ser la persona que estuvo trabajando más de 6 meses de forma irregular para poder regularizarse por medio de estas vías seccionales? Mira, optemos dos posibilidades. Yo aún estoy trabajando, entonces la vía para demostrar esos 6 meses será la vía de la inspección de trabajo. Tendré que presentar una denuncia a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo se tendrá que pactar qué día, como tanto, pero se presenta en mi puesto de trabajo, me comprueba que estoy trabajando efectivamente sin papeles y yo aporto las pruebas que tengo, y ahí es muy importante guardar las pruebas de la relación laboral, las que sean, fotografías, vídeos, papeles que he firmado, el uniforme, lo que sea, testigos, para demostrar el tiempo. A partir de aquí, lo que hace la inspección es hacer un acta de infracción a la empresa. A ver, la inspección viene a la empresa, detecta a ese trabajador, deja una citación al empresario, a la empresaria, que tienen que presentarse en 15 días, aportar las pruebas. Ahí, con las pruebas que le ha dado el trabajador, si la empresa reconoce que realmente tenía un trabajador sin papeles, se hace un acta de infracción. ¿De acuerdo? Esta acta de infracción será el documento que hay que aportar en la tramitación de esa regularización. Sería la vía que se entiende como colaboración con autoridades laborales. Otra opción sería, a mí me han despedido. Antes de pasar por esa vía, ¿cómo hace la persona para hacer esa denuncia? Esa denuncia lo puedes hacer directamente en la inspección de trabajo, incluso en la página web, pero yo os recomiendo encarecidamente que vayáis que se vaya a una organización sindical, para que te orienten de cómo hacer esa denuncia, cómo tramitarla. ¿Podemos recordar el teléfono y la dirección del CITE? Mira, el teléfono del CITE es el 93 481 2720 y la dirección en Barcelona es Vía Laietana 16, en la primera planta. Y luego hay un teléfono que es importante que lo conozcáis, que es el del Sindicato Comisiones Obreras, que es el 933 100 000, que ese sería para todos los temas laborales. Diríamos, el CITE está especializado en el trabajo en temas de extranjería, pero estamos en el mismo edificio que está el Sindicato de Comisiones Obreras, que tiene su función justamente de defender los derechos de los trabajadores. Perfecto. ¿Y funciona en toda Cataluña? En toda Cataluña, sí. ¿Trabaja en otra parte que no sea Barcelona? Sí, en ese teléfono ellos te van a orientar a dónde tienes que ir para para que te ayuden a presentar la denuncia. Perfecto. Entonces, si la persona está trabajando irregular por más de 6 meses y quiere solicitar hacer una regularización de su situación a través de esta vía, se pueden dirigir a Comisiones Obreras, se pueden dirigir al CITE y los van a asesorar en todo ese paso. Igual si estamos en la otra vía. Igual si lo que me ha pasado es que me han despedido. Perfecto. Si a mí me han despedido, acordaos, tenemos 3 días para presentar la denuncia. Entonces, ¿qué os recomiendo? Mira, al sindicato, venir a llamar al CITE, lo mismo que decíamos, se prepara un burofax, eso abre un periodo de denuncia de 20 días. Si tengo recursos y quiero optar por los abogados del sindicato, se puede hacer por los abogados sindicatos. Y si no, tengo la opción de la justicia gratuita. Y ese proceso lo que busca es que el juez o la jueza
en la sentencia reconozca ese periodo de 6 meses. Una vez tengo ese periodo de 6 meses, actualmente lo mandamos a la Inspección de Trabajo que haga el acta de infracción y con ese acta de infracción podemos hacer también el proceso de regularización. Actualmente está centralizado en la Dirección General de Migraciones de Madrid, pero la próxima reforma del reglamento prevé que vuelva a las oficinas de extranjería provinciales. Pensad que los trámites de extranjería siempre hay que hacerlo en la oficina provincial de extranjería donde estás empadronado. Yo vivo en Barcelona, mejor en Soria que es más fácil. No, tendré que hacerlo en Barcelona. ¿Y si la persona no está empadronada? Si no está empadronada, el problema que va a tener va a ser justamente el de demostrar el tiempo que llevamos aquí. Aunque la ley prevé la posibilidad de demostrarlo con otros medios, que esos medios siempre sean oficiales. A ver, yo me costó empadronarme y estuve unos meses, pero estaba aquí, pero fui a urgencias y tengo el informe médico, o estuve en los servicios sociales y tengo un documento que prueba que yo estaba aquí, podemos aportarlos. Pero la mejor prueba para reconocimiento de tiempo en procesos de regularización, por ejemplo, siempre será el empadronamiento. Perfecto, perfecto. Entonces, muy importante que la gente esté empadronada. Tendremos también información tanto en la página web como en uno de los podcasts sobre el tema de empadronamiento y temas de derecho a la vivienda. Muy importante que la gente esté empadronada, muy importante que este recolectar información y todo sea siempre, no solamente en tema de trabajo, sino también en tema de, si uno está irregular, desde el día que llega, poder guardar en una carpetita todo lo que tiene. Es lo que iba a decir, una carpetita y ahí vas poniendo toda la documentación, todas las pruebas, no te os ocurra borrar las conversaciones del WhatsApp, etcétera. Y una cosa importante, presentar una denuncia a la inspección o una denuncia por despido no va a generar ningún problema a la persona que lo hace. Justamente lo contrario, lo que te da es más seguridad jurídica, porque tú estás colaborando con la justicia para luchar contra la explotación laboral. Porque entender que contratar trabajadores y trabajadoras sin papeles por parte de la empresa es una competencia desleal contra otras empresas, es un fraude al Estado porque no pagan la seguridad social. Por tanto, entendemos, por eso se habla de la vía colaboración con autoridades laborales. Y es una vía de regularización, porque tú estás colaborando para evitar esa situación. Os vais a encontrar que habrá personas vinculadas a la empresa o a las familias que van a decir, no, si me denuncias te van a expulsar. O no es verdad. O vas a tener antecedentes policiales. No es verdad. Tú simplemente, fijaos cómo es la cosa, que incluso nosotros, en algunos casos de denuncia, en alguna situación de alguna empresa, comunicamos a la policía que esa persona es usuario nuestro y que está presentando una demanda. ¿Por qué? Porque si esa persona otro día, en otro ámbito, paseando por la calle o en otro sitio, es identificada por la policía, eso puede decir, no, yo soy usuario de CITE y estamos tramitando una denuncia a la Inspección de Trabajo, etcétera. Y eso le da seguridad jurídica. O sea, no os creáis los que os digan que por presentar una denuncia laboral te van a expulsar. Y esto también es muy importante comentarlo, que lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene miedo, realmente. Tiene miedo de que te expulsen, tienen miedo de que no te quieran tomar la denuncia. Y tienen miedo también de uno va a denunciar y en definitiva la persona que me atiende es un ser humano, ¿no? Y muchas veces somos víctimas de situaciones de discriminación, de racismo, de xenofobia. Sobre todo estamos hablando de personas capaz que tienen problemas, no hablan el idioma todavía, ¿no? Entonces hay una barrera lingüística, cultural, económica también, que hace que la persona esté en una situación de vulnerabilidad, que cuando llega, ¿cómo puede defenderse ante esa situación? ¿Qué puede hacer? Mira, en el caso de denuncias laborales, si os dirigís al CITE o al sindicato, sabéis que tenéis una entidad que os va a asesorar y os va a acompañar en ese proceso. En el caso de la Inspección de Trabajo, la presentación de la denuncia se hace por registro y, por tanto, es fácil. Incluso creo que se puede hacer desde la página web, la misma. ¿Pero se necesita certificado digital? No. ¿No? No, en este caso no. En caso de cualquier situación de discriminación en acceso a otros ámbitos administrativos,
Hay entidades que están especializadas. Incluso si estás en Barcelona hay una oficina de no discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, hay una entidad como SOS Racismo que está específicamente dedicada a temas de discriminación y de racismo. Pensad que también está entre mis derechos sin papeles denunciar esas situaciones. Y hay instituciones que te van a dar apoyo. Perfecto, perfecto. Y por último podemos capaz que mencionar, en el caso de las personas que están esperando una solicitud de una protección internacional, un asilo, ¿funciona exactamente igual? ¿Tiene particularidades? Mirad, hasta ahora estábamos hablando de la ley de extranjería y su reglamento. Estábamos hablando de lo que se llama el régimen general. Cuando entramos en protección internacional, ahí lo que se aplica es la ley de asilo. Digamos, es otra normativa diferente. Evidentemente, lo básico, cuando yo presento una solicitud de asilo y es admitida a estudio, a partir del momento de que está admitida a estudio, yo tengo una estancia tolerada. Puedo residir en España mientras se resuelve esa autorización. A partir de los 6 meses, desde la fecha que me aprueban ese inicio del estudio en mi expediente, puedo trabajar sin ninguna limitación. Me pueden hacer un contrato, puedo trabajar. En el momento en que me llega la resolución de mi petición, si es favorable, pasaré al estatus de asilado, y si es desfavorable, evidentemente me quedaría sin documentación. ¿De acuerdo? Entonces, la situación actual, después de una sentencia del Tribunal Supremo, dificulta una vía que teníamos. Si yo había trabajado un mínimo de 6 meses y lo podía demostrar, me podía acoger a la vía prevista en el reglamento, que es el arraigo laboral. Esa sentencia que os decía limitó ese acceso, bueno, lo impidió totalmente, porque entiende que la estancia, cuando te están estudiando tu petición de asilo, es una estancia tolerada y no es una estancia regular. Y por tanto nos hemos quedado sin una vía importante. El nuevo reglamento que está discutiéndose en estos momentos va a resolver esa situación. Entonces, fijaos que es otra vía distinta, pero te permite comunicarte. O sea, a ver, en España de legislaciones de ámbito de extranjería hay 3 ámbitos. Está el régimen general, ley de extranjería, está la ley de asilo, protección internacional, y luego está el régimen comunitario. ¿De acuerdo? Si eres ciudadano de la Unión Europea. Pero no son absolutamente independientes. Yo puedo saltar de uno a otro. Entonces, en este caso, si soy peticionario de asilo y se me ha denegado, puedo optar al arraigo laboral. Si yo llevo 3 años y no me han resuelto, puedo optar al arraigo social, etc. Y a efectos de derechos laborales, los mismos. Cuando tengo mi petición en estudio, tengo los mismos que el resto de españoles, que los españoles, igual como pasa con un trabajador extranjero con autorización de trabajo. Y si no tengo, me lo han denegado, pues tengo los básicos que decíamos que tienen, aunque no tengas papeles. Tengo derecho a denunciar, tengo derecho a que me paguen mi liquidación, tengo derecho a denunciar a la inspección, etc. Perfecto, perfecto. Y podemos, antes de terminar, dar unas pinceladas de qué es lo que se está debatiendo con el nuevo reglamento. Mirad, el nuevo reglamento lo que pretende, por lo menos lo que plantea la memoria jurídica que se adjunta en la memoria, es agilizar los procesos. Hay elementos importantes, por ejemplo, actualmente cuando eso ya fue una reforma en el último reglamento, en la renovación te daba una tarjeta de 4 años que te permitía trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia. Pero en cambio la modificación, y eso es una confusión que tenemos muchos, nos pasaba de cuando yo tengo mi primera tarjeta y que la he hecho por arraigo, yo pienso que voy a renovar. Y no voy a renovar, voy a modificar. ¿Por qué? Porque estoy en una vía excepcional. Y la modificación, desgraciadamente, solo me da una tarjeta de 2 años y que me permite trabajar solo por cuenta ajena. Ahora no. La nueva propuesta del reglamento lo que prevé es que tanto la renovación como la modificación ya será de 4 años. Eso es bueno porque me quita de encima un proceso de renovación en el cual siempre había peligro de que lo podía perder, etc. Plantea reducción en los tiempos del arraigo. Los arraigos pasan de 3 años a 2 años, pero cambian bastante. O sea, algunos mantienen el nombre, el arraigo social, pero se cambia su contenido. O sea que abre más posibilidades de regularización al reducir el tiempo de estancia en España.
mejora lo que os decía de la colaboración con autoridades laborales, en el sentido de que vuelve a traer la gestión de esa colaboración a la Oficina Provincial de Extranjería y no a la Delegación General de Migraciones de Madrid, que hacía que el proceso se alargara mucho. Permite la reagrupación familiar de mayores de edad cuando vienen a cuidar a una persona dependiente. A veces yo tengo una discapacidad y quiero que venga mi hijo de mi país porque así me puede ayudar, porque yo tuve un accidente y ahora no puedo trabajar. Hay elementos interesantes. Aclara temas, por ejemplo, del arraigo familiar que no estaban claros antes, todo el tema de familiar a cargo, como qué pasa si se rompe la relación familiar con ese familiar español. Crea un capítulo específico de un estatus del familiar de español, que antes estaba mezclado en el arraigo familiar, y deja el arraigo familiar solo para familiares de comunitarios. Pero sobre todo, entended que estamos en un proceso aún de negociación. Eso es importante. Habrá mejoras. Esas mejoras realmente no serán efectivas si no se acompañan con una mejora de la gestión de las oficinas de extranjería y de los procedimientos. Si se pretende que con la reforma del reglamento se resuelva la bolsa de centenares de miles de personas en situación irregular, yo creo que no va a ser esa la vía, y menos si no se gestiona de manera ágil todos los procesos de extranjería. Pero como consejo, se está aún debatiendo, aún no está aprobado. Sobre todo, cuidado con personas que planteen, hay un proceso de regularización, apúntate a mi página web, paga tanto porque así ya te avanzo los papeles, yo te voy a hacer los papeles. Informaros bien, hay que informarse bien. Ese proceso se ha planteado como un trámite de urgencia, por tanto, puede ser que dentro de poco nos encontremos con un reglamento aprobado, pero entended que una vez aprobado se va a aplicar 6 meses más tarde. Por tanto, tenemos 6 meses para ver tranquilamente los cambios e informaros en Fidelatina, informaros en el CITE sobre esos cambios. Seguro que a partir del momento que se apruebe el reglamento vamos a tener que hacer mucha formación y mucha información sobre los nuevos procedimientos, sobre todo a entidades de confianza. Yo creo que en ese caso Fidelatina tiene que ser vuestro referente. Y el sitio también. Perfecto, ahí estaréis. Sí, totalmente, y creo que esto un poco como cerramos la cápsula anterior, ¿no? Sobre derechos laborales, la importancia de que la gente se forme y conozca de estos temas, ¿no? Y vaya a las fuentes, que vaya a fuentes oficiales, a entidades que trabajan estos temas, que saben sobre estos temas, porque sí es cierto que hay mucha información en Internet y muchas veces no sabemos realmente qué tan fiel, qué tan fidedigna es esta información, y nos puede generar falsas expectativas y muchas veces desembolsos de dinero que no deberían pasar por situaciones que realmente no deberían. Casi se me olvida una pequeña mención al arraigo de formación. Sí. ¿Qué podrías decir sobre eso? Una cosa que no hemos dicho en este podcast ni en el otro. El servicio del CITE es gratuito. O sea, para que sepáis que todo lo que son los procedimientos de extranjería que vengáis a hacer en nuestra entidad son gratuitos. Somos una entidad que está subvencionada por distintas administraciones y por eso es una atención gratuita a cualquier persona. Cuando hablamos de temas laborales, sí que si tienes que ir al sindicato, si no estás afiliado, deberás pagar las tarifas como cualquier persona en un procedimiento de denuncia laboral. Pero en el caso de los procedimientos que hagamos desde el CITE, siempre serán gratuitos. Y ahora paso a responder tu pregunta. Lo de qué pasa con el arraigo por formación. Mira, el arraigo por formación, en la reforma que entró en vigor en agosto del 2022, era la gran vía estrella. Parecía que tenía que ser una vía para poder... Estaba bien pensado. Yo te formo, luego tengo un contrato y me incorporo en un trabajo. Pero los datos del Ministerio, que salían justamente en la memoria con la propuesta de reglamento, hablan de que en el 2024 casi se habían concedido 40.000 solicitudes de residencia de la formación, pero solo se habían concedido 6.000 modificaciones a trabajo. O sea que, de hecho, había sido bastante fracaso. En el sentido de que
Fijaos que todos los demás procedimientos son un procedimiento de una sola fase. Yo presento mis documentos, me lo resuelven y está. Y el arraigo por formación tenía 2 fases. Un primer año con una autorización de residencia para hacer una formación específica, y una vez tenía esa formación específica tenía que encontrar un contrato de trabajo y aportar un contrato de trabajo que tuviera que ver con lo que he formado para tener la tarjeta de residencia y trabajo, y a los 2 años tenía que modificar y seguir con mi procedimiento. Entonces, lo que ha demostrado de momento la gestión del arraigo por formación es que no ha cumplido ese objetivo. Es importante destacar que en la nueva propuesta del reglamento eso se reduce, y en la nueva propuesta de reglamento ya se autoriza a trabajar desde el principio, claro, a media jornada, y además permite que optes con formación que ya está iniciada. Pensad que hasta ahora con el arraigo por formación tenías que hacer la formación una vez aprobada la residencia. Ahora se va a reconocer la posibilidad de que yo ya estoy haciendo formación profesional, estoy en un módulo de formación profesional, y en ese momento aprovecho esta formación que estoy haciendo para acogerme a ese arraigo, que cambiará el nombre y se llamará socio formativo, y me permitirá trabajar un máximo de 20 horas semanales, lo cual implica un cambio interesante. Perfecto. Bueno, muchas gracias Carlos. Es un placer siempre que estés aquí y que nos puedas informar de estos temas que volvemos a repetir, ¿no? La importancia de que la gente esté al día, se informe y vaya a fuentes oficiales. Así que lo que nos queda aquí es la importancia de formarnos, de ir a las asociaciones que trabajan día a día para brindar estos servicios. Tenemos el CITE, tenemos comisiones obreras, tenemos aquí Fede Latina, y en este podcast que busca ser una brújula en este proceso migratorio. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.